Extremadura se sitúa en 16.200 parados menos, lo cual tenemos una variación de un menos 11,23%. En ocupados, 20.200 personas más, supone un 5,75% más. Y en activos, 3.900 personas más, lo que supone un 0,79% más. La tasa de paro se sitúa en un 25,76%, bajamos un 3,47% en este trimestre. Tenemos que destacar que Extremadura crece en ocupación, es la segunda comunidad autónoma que más crece en ocupación y también que es la quinta comunidad autónoma que más baja el paro a nivel nacional. Queremos también destacar el empleo femenino en nuestra región, crecen en 12.000 empleos y 5.900 nuevas mujeres se han incorporado al mercado de trabajo de Extremadura. Destacable la bajada de los parados de larga duración en 4.100 personas, un dato muy positivo para nosotros, y también el tanto por ciento de viviendas con todos sus miembros en paro baja en Extremadura un 1,47%, siendo la tercera comunidad autónoma que más baja. Una subida también en autónomos, 5.300 autónomos más, 7 puntos más que España. Registrando la mejor EPA de toda la serie histórica, este trimestre sube el empleo, la tasa de actividad, baja el paro y baja la tasa de paro en mayor proporción que nunca. Volvemos, por lo tanto, a niveles del 2011. En 2 años de legislatura, en Extremadura se ha recuperado la legislatura perdida de Monago. En estos 2 años, 28 extremeños cada día han dejado de estar parados en nuestra región. Y esto demuestra, sobre todo, el enorme esfuerzo que está haciendo Extremadura en su conjunto, mujeres, hombres, agentes sociales, económicos, empresas, la propia Junta de Extremadura, para cambiar la difícil situación de empleo en nuestra región.